Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Queridas amigas, si sois de las que suspiráis por un buen romance de época y echáis de menos esas historias de aventuras que nos hacían soñar en blanco y negro o en aquel color tan vivo de los años 70, hoy os traigo una noticia que os va a alegrar el corazón, porque Netflix acaba de estrenar una joya que, os lo digo desde ya, ha llegado para quedarse y para robarnos el sueño a todas. Seguramente muchas de vosotras recordáis con cariño aquella mítica serie de los años 70, cuando Kabir Bedi irrumpió en nuestras pantallas con esa mirada profunda bajo el turbante, encarnando al tigre de Malasia. Pues bien, preparad vuestros abanicos y poneos cómodas en el sofá, porque el Sandokan ha vuelto, pero esta vez viene con el rostro, el cuerpo y el talento de nuestro adorado Can Yaman, y creedme cuando os digo que esta nueva versión no tiene nada que envidiarle a la antigua. Es más, me atrevería a decir que estamos ante el mejor drama histórico que ha pisado el catálogo de Netflix en mucho tiempo. Sé lo que estáis pensando, a veces da miedo cuando tocan los clásicos, ¿verdad? Porque Sandokan no es solo una serie, es un icono de nuestra juventud, y hacer un remake era una apuesta arriesgadísima para la plataforma, era caminar por la cuerda floja porque tenían que enfrentarse a dos gigantes. Por un lado, a la nostalgia insuperable de la versión de 1970 que todas llevamos en la memoria, y por otro, a la altísima calidad de las producciones actuales, porque seamos sinceras, después de ver maravillas como Shogun o la intensidad de El último samurái, el público se ha vuelto muy exigente, y ya no nos conformamos con cualquier cosa, queremos calidad, queremos vestuarios de ensueño y queremos historias que nos atrapen. Pero, amigas mías, tengo que deciros que este nuevo Sandokan supera ambas pruebas con una facilidad pasmosa, es elegante, es entretenido y visualmente es una auténtica delicia. Detrás de este proyecto está la compañía Lux Vide, que ya nos enamoró con las series de los Medici y Leonardo, así que ya os podéis imaginar el nivel de detalle y buen gusto que tiene la producción. Han cogido la obra original de Emilio Salgari y le han dado un aire fresco, contemporáneo, pero sin perder esa esencia clásica que tanto nos gusta. La historia nos lleva de viaje al sudeste asiático del siglo XIX, un escenario exótico y peligroso donde un grupo de rebeldes planta cara al todopoderoso Imperio Británico. Pero cuidado, porque no es la típica historia de buenos y malos planos, aquí hay matices, hay política y, sobre todo, hay mucha pasión. Los directores, Gian Maria Michelini y Nicola Batangelo, han hecho un trabajo fantástico reinterpretando la saga literaria, alejándose de lo que vimos en 1976 para ofrecernos algo más profundo, donde el contexto político de la época no es solo un decorado, sino el motor que mueve a los personajes. Y hablemos de él, hablemos de Can Yaman, porque sé que es lo que estáis esperando. Nuestro querido actor turco se mete en la piel del pirata, pero le da un giro totalmente nuevo. Si Kabir Bedi era una presencia imponente y casi temible, Can Yaman nos presenta a un líder mucho más humano, un estratega valiente que lidera una rebelión meticulosamente planeada. Estamos en 1845, en Borneo, donde el pueblo Dayak sufre bajo un dominio cruel, y la esperanza renace gracias a este movimiento de resistencia liderado por Sandokan. El apodo de Tigre de Malasia le viene como anillo al dedo, no solo por su fuerza física, que ya sabemos que Can la tiene de sobra, sino por su astucia y esa identidad salvaje que se niega a ser domesticada por los ingleses. Pero lo que realmente os va a enganchar, lo que nos mantiene pegadas a la pantalla, es la trama romántica y de suspense que se teje en medio de toda esta aventura. Imaginaos la situación. Sandokan planea robar el consulado británico, pero para ello adopta una identidad falsa y se acerca peligrosamente a la hija del cónsul, la bellísima Lady Mariana, interpretada por Alana Bloor. Y aquí viene lo interesante, chicas, porque Mariana no es la típica damisela en apuros que solo espera ser rescatada. En esta versión, ella es parte activa de la historia, tiene información, toma decisiones y es una pieza clave en el tablero de ajedrez. Y para completar este triángulo que tantas chispas va a sacar, tenemos al cazador de piratas, Lord James Brooke, interpretado por el genial Ed Bestwick,
un hombre obsesionado con Mariana y que sospecha de todo y de todos. La dinámica entre Sandokan y Lord Brooke es lo que marca el ritmo de la serie. Son dos fuerzas opuestas. Uno representa la resistencia, la comunidad, el luchar por los tuyos. El otro es la autoridad imperial, el control absoluto, la frialdad. Y en medio de ellos dos está Lady Mariana, no como un trofeo a ganar, sino como una mujer inteligente que se mueve entre estos dos mundos tan diferentes. Es fascinante ver cómo la serie utiliza el Imperio Británico no solo como un fondo bonito y exótico, sino como una maquinaria opresiva contra la que nuestros héroes tienen que luchar, lo que le da un peso dramático increíble a cada escena. Si os gustan los dramas históricos, esta serie es un regalo, de verdad. Sé que muchas os quedasteis un poco huérfanas de series de calidad después de ver Shogun. Esa serie puso el listón tan alto que parecía imposible de alcanzar, y encima nos dicen que la segunda temporada no llegará hasta finales de 2027, una eternidad. Pues bien, Netflix ha sido muy listo, y ha lanzado Sandokan en el momento perfecto para llenar ese vacío emocional que teníamos. Aunque las comparaciones son odiosas, en este caso son inevitables y hasta justas, porque ambas series, Shogun y Sandokan, nos sumergen en narrativas históricas, con vestuarios cuidados al milímetro y personajes ingleses perdidos en tierras asiáticas conflictivas. La diferencia es el tono. Mientras que Shogun era muy política y densa, Sandokan apuesta más por la aventura, el movimiento y ese espíritu rebelde y romántico que tanto nos gusta. Y no soy solo yo la que lo dice, porque los datos hablan por sí solos y son impresionantes. Si miramos los gráficos de IMDb, que como sabéis es la Biblia del cine y la televisión, Sandokan se ha colocado ya en el puesto número 26 de los programas de televisión más populares del mundo, y subiendo. Tiene una puntuación de 7.1, que para ser un estreno tan reciente y con tanta presión encima, es una nota magnífica. Esto demuestra que la audiencia está respondiendo, que el boca a boca está funcionando y que cada día más gente se está dejando seducir por esta historia. Así que, mis queridas amigas, si este fin de semana no sabéis qué ver, no lo dudéis. Preparad un buen té, coged una mantita y dejad que Kanyama nos lleve de viaje a Borneo. Es una serie que tiene todo lo que nos gusta. Un galán inolvidable, una historia de amor complicada, vestuarios preciosos y esa emoción de la aventura clásica. Estoy segura de que os va a encantar tanto como a mí, y que vamos a tener mucho de qué hablar en los comentarios sobre esa mirada de Kanyaman y esos duelos de espada. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.